Soy un colombiano optimista en cuanto pienso que por fin estamos a la puerta de las grandes reformas, de una auténtica transformación del país. Se va a presentar, pienso, una posibilidad de lograr muchos de los comentarios, de las propuestas, de los anhelos que a lo largo de años y años y años se han presentado en Colombia sin que nunca se hubiesen podido realizar. Pero todo depende, pienso, de que se pueda firmar lo que llamamos la paz con la FARC y que sea dable iniciar un proceso con el Ejército de Liberación Nacional y también con ellos firmar la paz, que evidentemente, como aquí ya se manifestó, consistiría, me refiero a los acuerdos, en una manifestación clara, sentida, en un gran compromiso de los sectores insurgentes de abandonar la lucha armada, de abandonar la violencia como instrumento de lucha política y en un gran compromiso del establecimiento de brindarles garantías, de acogerlos en el sistema democrático, de respetarles sus derechos y sus vidas, de darles oportunidad para participar en el proceso político y de participar también en la elaboración de las grandes reformas. Pienso, por el contrario, con criterio pesimista, que se pueda hacer algo constructivo en Colombia si no se logran esos acuerdos. ¿Por qué? Porque si se rompen las diligencias que se están haciendo con la FARC y si no empiezan nunca a realizarse con el Ejército de Liberación Nacional, vamos a seguir como los últimos 50 años, como los últimos 30 años. No sé cuántos años hace que tratamos de hacer la reforma agraria. Nunca se pudo hacer todas las reformas que hemos hecho, que hemos tratado de realizar, que se han cumplido en el Congreso de la República, las mismas importantes reformas de la Constitución del año de 1991 que fueron también explicadas por Antonio Navarro, no generan resultados, no producen efectos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema estructural tremendo, que se gasta el presupuesto nacional, que envilece las instituciones, que genera corrupción, que no da oportunidad para que en el país se puedan hacer cambios estructurales. Eso es lo que ha venido sucediendo y lo que continuará sucediendo a despecho del propósito de todos nosotros si no se logra la paz. Llevamos 50 años. Hay muchas observaciones, hay muchos criterios negativos, que paz sin impunidad, que cómo se va a negociar con unas personas que están por fuera de la ley. Se han llegado los argumentos a los más absurdos extremos, que el presidente Santos, un burgués, acompañado de unos representantes del establecimiento en una comisión que discute con los revolucionarios en La Habana, están negociando la imposición de un modelo castrochavista en Colombia. Absurdo. Pero eso es lo que están diciendo y con eso están haciendo política y con esos propósitos tratan de envenenar el alma y la cabeza de los colombianos. Entonces hay incertidumbre. A mí me parece que lo que debiéramos hacer las personas que realmente queremos que en el país las cosas empiecen a cambiar es apoyar
resueltamente la paz. ¿Qué se podría hacer? Bueno, todo lo que llamamos el proceso del posconflicto. Y me refiero a la labor que podremos nosotros adelantar en el Congreso de la República, la reconciliación que algunos llaman, que por supuesto tiene que ver con la reinserción, con todo lo que tiene que ver con reparación, con justicia, con verdad, puntos esenciales, puntos principales sobre lo cual habrá que adelantar muy importantes análisis, debates y definiciones de tipo legislativo, y otras que se pueden hacer porque ya existen las leyes, porque ya existe un marco para la paz que comentó aquí Clara, para poder implementar esos acuerdos que ojalá se puedan sacar adelante. Eso es una cosa. Lo otro que pienso que es absolutamente indispensable es construir en el país una cultura de la no violencia. No lo digo porque todos seamos violentos, hay unos violentos, hay un ánimo de confrontación violenta en el país. Es lo que nos la hemos pasado haciendo durante más de 200 años. Todos, claro, no somos así, pero la mayoría del país se volvió apática a la violencia. Y esa es una manera de complicidad con los violentos. Clarita puso un ejemplo, los dos policías, la muerte de los dos policías. ¿Por qué hubo tanto escándalo por la muerte de dos policías? Si en este país en los últimos 30 y 40 años no importa la muerte de dos policías, no importa la muerte de 5 guerrilleros, no importa la muerte de 7 paramilitares, no importa una bomba en un supermercado, porque los dolores de esa bomba no demoran sino unos pocos días. El escándalo que se hizo por los dos policías es porque se está haciendo política con la violencia, porque inmediatamente un grupo de ciudadanos con interés político salieron a decir: ¿se dan cuenta? Eso es porque se sigue negociando en La Habana. ¿Se dan cuenta? Eso es porque no ha habido capacidad del gobierno para lograr un cese al fuego unilateral. ¿Se dan cuenta? Eso es lo malo que está haciendo el gobierno. Si no, no hubiera importado para nada. 2 policías más, 2 policías menos, perdónenme que lo diga así, pero es lo que está pasando en Colombia. Miren, he tenido discusiones con mis alumnos de Derecho Constitucional aquí en Bogotá, porque muchos dicen que no hay guerra, que la guerra es una cosa que nos hemos inventado los políticos para sobrevivir en la política. ¿Por qué? Porque claro, los combates no se están haciendo allí en la Plaza de Bolívar, pero sí están ocurriendo y hay una gran confrontación, y la guerra es desgracia, y la guerra es muerte, y la guerra se está comiendo cada año 26.000 millones de dólares, que es lo que valen 6,5 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Y eso a quién afecta? A todos los colombianos. Por eso somos el 4º país más desigual del mundo. Claro, también porque unos se roban la plata, también porque hay que gastar más de la 1/4 parte del presupuesto de inversión de Colombia pagando la deuda pública, en fin. Pero esa es la situación y esa es la realidad. Y todo eso, queridas amigas y amigos, va a seguir si no hacemos la paz. Entonces, hay que crear un gran compromiso social por la no violencia. Y eso no es fácil, eso no se puede hacer por decreto. Eso es con educación, eso es por formación, eso es organizando la familia, eso es creando instancias de igualdad social. Recuerdo una frase de mi abuelita, no la vine a entender sino muchos años después. Claro, ella lo decía con ocasión de lo que vivíamos en la familia. Cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Eso es cierto. Entonces, son circunstancias que tenemos que analizar primero. Segundo, un gran plan de recuperación social. Miren,
6,5 puntos del PIB en gastos de defensa. Si no hay que combatir a la FARC ni al ELN, no hay que comprar helicópteros ni aviones, y ahí se ahorra una gran cantidad de plata, manteniendo por supuesto el ejército, la policía, viendo la manera de contar con las posibilidades de combatir las BACRIN y de acabar con el narcotráfico y de confrontar la delincuencia común. Pero si rebajamos 2,5 puntos del PIB, dejamos 4, que es un promedio superior al de los países de América Latina, podemos ahorrar en un año 10.000 millones de dólares y en 10 años 100.000 millones de dólares. ¿Qué tal adelantar una especie de plan Marshall en Colombia con un fondo de 100.000 millones de dólares para empezar la verdadera recuperación social y estructural de nuestro país? Bueno, hay que además hacer las grandes reformas. Aquí ya tanto Antonio como Clara hicieron exposiciones importantes sobre el particular. Pienso, no hay que hacer reforma constitucional para todo. La inmensa mayoría de las cosas que tendríamos que hacer se pueden hacer sin reformar la Constitución. No sabemos qué se acordó en La Habana sobre el tema agrario. Hay que hacer la reforma agraria, ya la reforma agraria por la cual la gente de mi generación salía, bueno, ya queda muy poquita gente de mi generación, a reclamar la reforma agraria, que era como la democratización de la propiedad rural. Ya no es suficiente, digamos una palabra, reforma agraria integral. Eso se puede hacer con las normas actuales. Se necesita es voluntad política, vocación para hacer la reforma, un gran sentido de equidad y unos ajustes grandes a fondo. Quiero comentarlo ahora, como lo dijo Antonio, sobre el modelo económico de desarrollo. El estatuto de oposición, oiga, este Congreso en 20 años no fue capaz de hacerlo. En la Constituyente dijimos, hay que hacer un estatuto de la oposición. Dijimos también, hay que hacer el estatuto del trabajador, porque no existe ese estatuto del trabajador. Fue que un día aparecieron leyes y decretos según las cuales la noche para efectos laborales empieza a las 10 de la noche. Esas son circunstancias que tienen que modificarse. Se dijo, hay que hacer la ley orgánica de ordenamiento territorial. Después de 23 años se hizo. Saludo a la bandera. Eso no tiene nada que ver con los propósitos de regionalización o de autonomía de las entidades territoriales que nosotros plasmamos en la Constituyente. De manera que hay una gran cantidad de cosas que se pueden hacer sin necesidad de la reforma constitucional. En el campo de la salud, se puede derogar la ley 100, la ley, y reemplazarla por otra ley. Hay que asumir un comportamiento para evitar que la Cámara de Representantes en estos días apruebe una reformita en materia de salud que se está tramitando e impida de esa manera que se haga por los nuevos poderes políticos constituidos una verdadera reforma que consistiría en la derogatoria de la ley 100 de 1993. Este proyecto, como lo he dicho, es la misma perra con distinto lazo. Reforma educativa, también se puede reformar la ley 30 y se pueden hacer otras modificaciones sin necesidad de reforma constitucional. Hay principios constitucionales muy importantes que permitan una reforma a fondo. Claro, hay que hacer uso del poder constituyente del Congreso, como ya se dijo, para algunos aspectos relacionados con la administración de justicia. Claro que hay que hacer una gran reforma de la justicia. Yo me sonrío porque a estas alturas de la vida ya no le da a uno rabia, ya ha visto tantas cosas
Yo me sonrío cuando escucho hablar de paz sin impunidad. Salieron los grandes defensores de la impunidad. ¿Para qué? Para evitar que se aplique la justicia transicional y entonces se pueda lograr unos acuerdos que permitan la incorporación de la FARC y del ELN a la vida democrática. ¿Ustedes saben de cuánto es la impunidad hoy en Colombia? La impunidad tiene que ver con que no hay ni investigación ni reproche del Estado para la comisión de delitos y actos ilegales. 93%. En este momento la impunidad en Colombia es del 93%. Ya hablando de impunidad. Esa es una hipocresía. Esa es una mentira. Pero para reformar la justicia sí hay que hacer unas modificaciones sustanciales. Ya se hicieron algunas. A mí me parece importante poder revisar la decisión que tomamos en la constituyente de conseguir, para mejorar la política, que por ejemplo las cortes hicieran las ternas de los aspirantes a las grandes entidades de control, y lo mismo los tribunales, porque en cambio de ayudar para que no siguiera la politiquería en la política, lo que pasó fue que surgió la politiquería en las cortes y en los tribunales. Entonces pienso que ahí hay que hacer unas modificaciones. El sistema de elección de los magistrados, yo voy a pensar mucho en la propuesta de Antonio Navarro, concurso para las altas cortes. Nosotros tratamos de morigerar el sistema de la cooptación, de sacar la decisión de nombramiento de los magistrados de una especie de club social, creando el Consejo Superior de la Judicatura y disponiendo que se hicieran listas de aspirantes. Pero también ha pasado cosas parecidas y causa realmente repugnancia con una rama tan importante a la que tenemos que respetar y acatar como la de la justicia, que para designar a un magistrado del Consejo de Estado haya que hacer 300 elecciones, 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque se hacen grupos, grupitos, grupúsculos, porque cada quiere tener su candidato o su candidata, en fin. Entonces ahí hay que hacer modificaciones importantes y definitivamente hay que cambiar el sistema de político. En la constituyente se avanzó bastante, es cierto. Cuando llegamos a la constituyente predominaban 2 partidos, liberales y conservadores. Allí quisimos hacer mucho y se abrió la llave, llegamos a tener 90 partidos. No, eso no es apropiado. Se ha venido mejorando esa situación, pero se siguen haciendo partidos de garaje, partidos sin estructura, partidos sin fundamentos filosóficos, partidos sin compromisos sociales. Entonces hay que hacer modificaciones a fondo, hay que mejorar el sistema electoral. Yo apoyo lo que vienen diciendo aquí nuestros compañeros. Lo que pasó en esta pasada elección fue muy deplorable, porque fue la presencia de recursos que vienen del Estado vía contratación pública. En otra época nos quejamos de la vinculación del narcotráfico. Hubo también la participación de los fusiles. Una manera de mejorar hoy, de purificar el sistema electoral, es viendo la forma de modificar el sistema de contratación pública, porque ahí sale para esto mucha plata, y la mitad se invierte en política, la otra mitad se queda en los bancos de los particulares, las cuentas corrientes de los que hacen las trampas sobre las adjudicaciones. Entonces yo estoy de acuerdo con el voto obligatorio. Me puso a pensar Clarita sobre lo de
el voto preferente. ¿Ve? Porque yo he pensado que hay que cambiar el sistema para llegar a la lista cerrada, pero mire, ese es un caso que hay que analizar porque se les cierra la posibilidad de participar en la política, y eso es supremamente importante a las personas que no ejercen la política, digamos, con un criterio profesional, ¿cierto? Lo tendré en cuenta, vamos a conversarlo mucho. La financiación de las campañas, ese es un tema principalísimo. Yo estoy proponiendo nuevamente la creación de la cuarta rama del poder público, la rama electoral. Me parece a mí que debe haber una total independencia sobre este aspecto, darle facultades a la rama de tipo jurisdiccional y buscar la forma de que no dependa de ninguna manera de la participación política, porque lo que está ocurriendo ahora en estos días en los que hay que hacer el análisis de las votaciones y que perdieron tantos votos y no sé qué, es que cada quien piensa, oiga, ¿cuáles son los magistrados del Partido Liberal? ¿Cuáles son los magistrados del Partido Conservador? Porque los liberales vamos donde los liberales, los conservadores vamos donde tal, y la oposición no tiene magistrados. Entonces son circunstancias que hay que revisar a fondo. En fin, y modelo de desarrollo. Nada de esto se puede hacer si no le metemos la mano al modelo. Ya habló Antonio sobre el particular. Muchas de las cosas se pueden hacer con la Constitución. La Constitución habla de que la propiedad es una función social. No es que tiene una función social, sino que es una función social. Ustedes saben lo mucho que se desprende de esta definición, que en el país está desde 1936, no nos la inventamos nosotros, la copiamos. Está la libre empresa, pero la empresa sí tiene responsabilidades sociales. Eso es muy importante. Pero a este propósito hay que hacer una gran reforma tributaria. El cambio de modelo fundamentalmente tiene que ver con la forma como se van a manejar los recursos del país. Claro, estamos en un sistema capitalista, es dentro del sistema capitalista. Yo no soy ningún revolucionario, nada, yo soy apenas cachiporro. Mi papá me dijo, el otro día lo recordaba, mi papá me dijo, usted tiene que ser puto, liberal y macho. Yo no salí sino liberal. Entonces, esto es liberal, esto es liberalismo, ¿no? Liberalismo, digamos, no del Partido Liberal, sino de la concepción filosófica. Y lo más elemental es que los que tengan paguen impuestos y que los que no tengan no paguen impuestos. Eso es así de sencillo. Los que ganan pagan impuestos, los que no ganan no pagan impuestos. Pero aquí un expresidente de la República, que no quiero mencionar, porque no me gusta decir nombres, durante sus 8 años de gobierno dijo que para crear un ambiente para la inversión, para generar confianza inversionista, había que rebajarle los impuestos a los ricos y extender la base tributaria de los impuestos que pagamos todos, que son los impuestos indirectos, el IVA y demás. No, eso es absurdo. En todas las partes del mundo, los países más capitalistas del mundo, los que tienen capital pagan impuestos sobre el capital. Los que producen renta pagan impuestos sobre la renta. Los que tienen bienes improductivos pagan impuestos sobre esos bienes como si estuvieran produciendo renta. Y esa cosa de que aquí las empresas que ganan pagan, pero no pagan los dividendos. No, tienen que pagar. Ese es el sistema capitalista, así funciona. Y esa es la única forma de repartir la riqueza. Aquí tenemos un modelo
que genera discriminación, que acumula, que impide, como lo dijo Clarita, la distribución adecuada de los ingresos. Entonces, en esos aspectos es que tenemos que trabajar próximamente. Y yo digo finalmente, sobre la base de que haya paz, oiga, el gobierno, hacemos los acuerdos, hacemos una gran consulta popular y se aprueban en consulta popular. La FARC, no, constituyente. Yo digo, apenas es una voz solitaria en el camino. Los acuerdos ahora se pueden hacer con la aprobación del pueblo mediante consulta popular. Viene un Congreso que tendrá la oportunidad de, si se da la paz, hacer, ojalá, profundas transformaciones en el aspecto legislativo, claro, con un compromiso nacional. ¿Y por qué no entonces disponer, cuando se haga la consulta popular, que 5 años después se convoque una Asamblea Nacional Constituyente para que, conformada por medio de votación popular, se encargue de elaborar un constitucionalismo nuevo para una Colombia nueva? Ya se habrán apaciguado las armas, ya el señor Timochenko se habrá mandado cortar la barba, ya no habrá falsos positivos, todas esas cosas, y todos estaremos tratando de convivir en un ambiente constructivo de desarrollo con equidad. Creo que esa podría ser una fórmula y hasta ahí entonces mis argumentos. Muchas gracias.